Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Buenas tardes, iglesia. Qué bueno estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno compartir este tiempo en el cual podemos adorar al Señor y podemos también aprender de su palabra. Te invito para que juntos podamos iniciar este tiempo y oremos y digamos: Dios, gracias. Qué bueno eres tú, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día vemos tu misericordia, tu fidelidad para nosotros, para nuestra familia, Señor. Sabemos que también es así para cada familia de la iglesia, Dios. Gracias por tu amor, tu bondad, Señor. Gracias porque nunca estamos solos. Siempre tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, en donde quiera que estemos, Señor, en los lugares donde está tu iglesia, cada hogar, cada familia. Sabemos que allí estás tú, Señor, teniendo el control sobre todas las cosas. En esta tarde, Señor, te exaltamos, te adoramos, Dios. Levantamos nuestras manos, nuestra voz, Señor, para cantar a ti, para reconocer que eres el Dios de gloria, el Rey de gloria y poder. Que no hay nadie como tú, Señor. Que no hay nadie como tú, Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. En mí. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Dios, te exaltamos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia, resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dígalo: digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció.
Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te adoramos en esta tarde y te exaltamos. Tú eres digno de toda la gloria. Digno es el Cordero de Dios, digno aquel que ha vencido. Por eso te exaltamos, Señor, y te honramos en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por lo que sigues haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Te damos gracias, te damos toda la alabanza y toda la exaltación a ti. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tú eres nuestro sustento y nuestra fuerza, porque tú eres, Señor, aquel que rodea nuestras vidas. Tú eres, Señor, nuestra fuente de seguridad, tú eres nuestra fuente de esperanza. Muchas gracias, Dios del cielo. Reciba en esta hora de la noche la alabanza de parte de todo su pueblo, de sus hijos, Señor, que en esta hora se unen para adorarte y para exaltarte, pero también para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque tú te estás glorificando en medio de nosotros, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Querida iglesia, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de palabras de fe y esperanza. Queremos reiterar o agradecer más bien a aquellas personas también que están con nosotros en este espacio por primera vez o por segunda vez. Gracias. Ahí en el canal de YouTube usted puede dejarnos sus datos personales. Ahí va a encontrar en el chat, va a encontrar un enlace donde usted puede dejarnos sus datos. Queremos orar por sus vidas, queremos conocerle un poco más, entonces le invitamos para que lo haga. Y bien, en esta hora de la noche yo quiero compartir con ustedes esta reflexión que he titulado La única fuente de esperanza. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10, dice la palabra del Señor. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados los adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Vemos entonces en esta porción de la Escritura cosas muy interesantes. Quiero que en esta hora de la noche podamos reflexionar. Esta porción de la Escritura se parece a un salmo en su estilo, y en la referencia que hace en el versículo 10 hace referencia a un rey. Entonces tiene mucha similitud
con los salmos. Usted puede mirar los salmos y va a encontrar que los salmos son cánticos, son alabanza a Dios, adoración, pero encuentra palabras muy parecidas que estamos encontrando en esta porción de la Escritura. Este canto, el canto de Ana, tiene mucha similitud a la oración o al canto que María usó en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 45, que usted y yo lo conocemos como el Magnificat, o mucha gente lo conoce como el Magnificat. Algunos comentaristas dicen que María usó esta misma porción de la Escritura, tomó este cántico de allí. No obstante, la importancia radica en las palabras que están expresadas en el cántico de Ana. Y son bien relevantes todas las palabras que Ana está pronunciando en este canto. Tienen mucho contenido. Y si podemos ver el contexto de este libro, entonces va a enriquecernos un poco más. Pues encontramos el contexto de este libro de Primera de Samuel. El contexto inmediato lo encontramos en el libro de los Jueces, donde vemos cómo el pueblo vivió de una manera desordenada, tanto que el libro de Jueces, en el libro de Jueces, nos dice en capítulo 17, versículo 6, que no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Y cuando miramos este cántico de Ana, vamos a encontrar cosas bien lindas, porque en medio de un desorden, en medio de un caos, en medio de una incertidumbre, en medio del oprobio que muchas personas pudiesen estar viviendo y las circunstancias adversas que muchos estaban enfrentando, en este contexto también está Ana, vemos la esperanza en medio de esto. La esperanza en medio de estas circunstancias difíciles. Usted y yo hoy estamos enfrentando una situación difícil, pero no obstante, en medio de nuestro contexto y de lo que estamos viviendo, usted y yo tenemos una gran esperanza, porque Dios está con nosotros. Él es la fuente de esperanza. Entonces, quiero que miremos por un momento algunas cosas que están en esos versículos que acabamos de leer. El primer punto que quiero tratar en esta hora es el regocijo y la alabanza. Dice la palabra, y Ana oró, versículos 1 al 3, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ana levanta un cántico de adoración a Dios por lo que Dios ha hecho en ella. Esta mujer no deja de lado la gratitud a Dios, no obstante que había recibido un milagro muy grande. Usted y yo podemos mirar en el capítulo 1 cómo Ana recibe ese oprobio, porque era una mujer que estaba anhelando un hijo, estaba deseando un hijo y no había llegado ese hijo para ella, y cómo su esposo le trataba con cariño, con amor. Este hombre tenía un afecto especial por ella, pero también estaba su oponente, que era Penina, otra de las mujeres de Elcana, que ella sí tenía hijos y constantemente estaba agrediendo, estaba siempre maltratando con palabras, con acciones, de una manera tremenda. Iba en contra de Ana, y esto afligía su corazón, angustiaba su corazón. Ana estaba en un oprobio y en una vergüenza en ese momento. Entonces vemos cómo Dios escucha esa oración después de que Ana en el capítulo 1 le dice al Señor que si le da un hijo, ella lo consagraría a Jehová, lo dedicaría al Señor, y cómo Dios obra de una manera poderosa en la vida de esta mujer, y Dios le concede un hijo. Y cuando Ana entonces ve en ella que se hace realidad esto que ella anheló, que es que ella pidió a Dios, cómo Dios se glorificó en su vida, Ana exalta al Señor, Ana glorifica a Dios. Muchas personas claman a Dios por milagros. Yo quiero que usted tenga presente esto. Muchas personas claman a Dios por milagros, ruegan a Dios por milagros. Es más, muchas personas van a la iglesia, buscan al Señor por los milagros, y cuando llegan los milagros, muchas veces no volvemos a ver a las personas. Se van porque ya recibieron el milagro. Yo lo he comprobado con muchas personas, lo he visto de muchas maneras que ha sucedido así. Pero sabe, esta mujer no se olvida, y esta mujer
levanta un cántico de gratitud. Ella de inmediato da gloria a Dios por lo que Él ha hecho en medio del contexto que ella estaba viviendo, de humillación en el que había estado por aquellos que estaban a su alrededor y que estaban constantemente atacándola. Ella contempla cómo Dios se ha levantado para defenderla, para salvarla, para sacarla de la vergüenza y de la tristeza. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y no importa, quiero decirle algo en esta hora de la noche, no importa el contexto que estemos viviendo usted y yo hoy. Tenemos un Dios poderoso que nos ama y que no está ausente, que está presente, vigente en nuestra historia, y que Él puede hacer cualquier cosa para sustentarnos, para bendecirnos. Entonces esta mujer levanta este cántico. Ana declara cosas muy interesantes en este canto. Levanta la voz hacia aquellos que eran arrogantes, no solo con una persona como ella, sino con Dios. Y Ana entonces dice algunas cosas que yo quiero en esta noche que usted y yo las analicemos o meditemos un poco en estas cosas. Ella menciona los atributos de Dios que no podemos dejar pasar por alto. Lo primero que Ana dice en el versículo 2, dice, leámoslo desde el 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Está levantando la voz y agradeciendo por la obra de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 2, no hay santo como Jehová. Interesante, está declarando la santidad absoluta de Dios. No hay santo como Jehová. La palabra usada acá para santo es kadosh, que significa sagrado moralmente y ceremonialmente. Y esta palabra está orientada a Dios como eminencia, como máxima autoridad, como el único santo y el único puro y el único perfecto. Entonces esto es muy relevante. No hay nadie más puro. Y no hay nadie más sagrado, y no hay nadie más perfecto que nuestro Dios. Ana quiere declarar eso y no puede callar. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. No es cualquier Dios, es el Dios santo, absolutamente santo, puro, sin defecto, sin errores. Ese es nuestro Dios. Ahora hay algo más que Ana dice, porque el versículo 2 nos dice algo más. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí estamos encontrando que Ana está declarando que Él es poderoso absolutamente. Él es poderoso absolutamente, porque no hay ninguno fuera de ti. Él es suficiente, poderoso, todo suficiente, no hay otro más, no hay ninguno fuera de Dios. Y Ana está hablando de esa exclusividad, tanto en poder como en refugio, tanto en capacidad como en descanso. Y es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. En medio de este tiempo, en medio de lo que nos rodea, no hay otro tan poderoso como Él. No hay otro. El único que tiene el poder y autoridad es Dios. Sí, en medio de este mundo se levantan arrogantes, soberbios, muchos dirigentes, gobernantes quieren tener poder o pretenden tener poder, pero ellos delante del Señor no son nada. El único absoluto y el único poderoso totalmente es Dios. No hay otro. Y es lo que Ana está declarando. Ella entiende que en medio de su contexto, de lo propio que estaba enfrentando, de la adversidad que ella vivía en ese momento, el único que pudo sacarla de esa vergüenza se llama Dios. Es el único que nos puede sacar a nosotros de la condición en la que estamos. Es el único que nos puede ayudar en las circunstancias que estamos enfrentando. No es el gobierno, no es el hombre, no es el ser humano como tal, es nuestro Dios. Él es el único confiable, Él es el único descanso, Él es la única paz, Él es la única fuerza. No hay otra, querido hermano, solamente nuestro Dios. Ana reconoce que no hay otra fuente de fuerza, de descanso, sino Dios. Él tiene poder absoluto. Pero hay algo más que Ana está declarando. Versículo 3. Vaya conmigo al versículo 3 y dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios
de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Hay varias cosas acá interesantes, hay varios atributos de Dios acá. Lo primero que quiero tocar en el versículo 3, uno de los atributos de Dios es su inescrutable sabiduría. Porque el versículo 3 dice: no multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Y por qué? Dice: porque el Dios de todo saber es Jehová. Muchos hombres pretenden saberlo todo. Muchos gobernantes pretenden entender y saber todas las cosas y poder traer remedio, solución a lo que se está viviendo en medio de este mundo. Pero sabemos que para ellos es difícil. Pero Dios todo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Su sabiduría es inescrutable. Cuando el hombre piensa que sabe algo o se fundamenta en su sabiduría, está totalmente equivocado. Pues nuestra mente es finita, la mente del hombre es finita, pero Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios es la fuente de todo conocimiento. Entonces, ¿cómo no acudir a Él, querida iglesia? En medio de lo que estés viviendo, en medio de una situación familiar, que ya sea con tu esposo, tu esposa, ya sea con tus hijos, ya sea en tu ministerio, ya sea una situación económica, de un negocio, de tomar decisiones, ¿a dónde ir sino a Dios, que es la fuente de toda sabiduría? Es lo que usted y yo tenemos que tener presente. El Salmo 147, versículo 5, dice lo siguiente: grande es el Señor nuestro. ¿Él es qué? Grande. Está hablando de poder, de fuerza, de inmensidad. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios lo sabe todo. Qué linda esta palabra, qué lindo lo que Ana está declarando. Note que después de que Dios obra en ella, cuando ella pone su esperanza en Dios, porque Ana levanta una oración al Señor y le dice: Señor, dame este hijo, y si me lo das yo te lo consagro. Y luego que Dios obra en ella y se hace realidad esto que Ana pide, ella le da gloria al Señor, exalta al Señor y declara estas palabras que son bien importantes. El Dios de toda sabiduría, el Dios de todo conocimiento, es el Dios de todo saber. Pero también dice el texto: y a Él toca el pesar las acciones. ¿Sabe qué otro atributo hay acá de Dios? Dice: a Él toca pesar las acciones. Su justicia es infalible. Su justicia es infalible. A Él le toca pesar las acciones. Dios es el único justo, no hay otro. Él no se equivoca, Él no se parcializa. Dios juzga con equidad según las acciones de cada uno. Él es el Dios de justicia infalible, no es coaccionado por el hombre, como hoy encontramos usted y yo, la justicia del hombre. Qué débil es. Encontramos tanta corrupción, encontramos tanta parcialidad, donde muchos se acomodan a lo que otros les prometen, a lo que otros les puedan dar, ¿cierto? Vemos cómo hoy en día hay escándalos de corrupción, donde jueces se dejan comprar, donde personas que cometen delitos pagan para que sean librados de la cárcel, para que sean sacados sus procesos de los estrados judiciales. Pero con Dios no es así. Él es el Dios de toda justicia, y Él hace juicio sobre buenos y malos. Todo lo que hagamos, de toda palabra que salga de nuestra boca, toda acción, tendremos que dar cuentas al Señor. Él es el Dios que juzga. Y esto es bien importante que usted y yo lo tengamos presente, porque esto nos tiene que llevar a nosotros a conducirnos con todo temor y con todo temblor, no delante del hombre, sino delante de Dios. Ahora, quiero que vayamos a un segundo punto. Después de mencionar los atributos que Ana está diciendo en estos versículos, después de mencionar todo esto, de hablar de ese regocijo y alabanza y por qué Ana está declarando todo esto, quiero que miremos un segundo punto, y es la evidente soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. La evidente soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. Dice los versículos del 4 al 9. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan,
y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Miramos acá entonces la evidente soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. Y es bien interesante lo que nos está mencionando estos versículos, porque Dios cambia el orden lógico de muchos. Dios cambia el orden lógico de muchas personas. La Biblia dice que nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios es soberano para realizar cualquier cosa, y Ana lo está declarando porque de primera mano ella está viviendo todo esto. Para muchos es ilógico, ¿cierto?, lo que Dios hace. Dice el versículo 4, porque los fuertes, mira lo que dice el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los fuertes son debilitados y los débiles son fortalecidos, está diciendo ese texto. Ana estaba en debilidad, Ana estaba en oprobio, Ana estaba en vergüenza anteriormente. No tenía hijos, era menospreciada, hablaban de ella, quizá la señalaban, pero cuando ella pone su esperanza en Dios, cuando ella pone su confianza en el Señor, entonces aquella que era débil, Dios la fortalece, Dios la levanta, Dios hace una obra preciosa en ella. Ana está entonces de una manera ahora diferente, ella está experimentando esa gracia y ese poder de Dios sobre su vida. Qué lindo esto, ella lo vio en su vida, ella no pudo callar lo que Dios estaba haciendo en medio de ella. Por eso ella tiene que decir, quizás estaba débil, quizás era pequeña, pero Dios me levantó. Y cuando Dios me levanta a mí, los que se burlaban, los que señalaban, fueron entonces humillados. Los fuertes son debilitados y los débiles son fortalecidos. El apóstol Santiago, me gustan mucho las palabras que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como los humildes, como los que ponen en él su esperanza en Dios, confían en Dios, no van en contra de Dios, sino que se someten al Señor a pesar de lo que están enfrentando, como Dios los levanta. Pero aquellos que son soberbios, altivos, son humillados. Qué lindo eso. Entonces, note cómo Dios cambia todo lo que el ser humano puede pensar que es evidente, ¿cierto? Hay una evidente soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. En segundo lugar, los ricos empobrecen mientras Dios enriquece a los pobres. Versículo 7, miren 5, miren lo que dice. Versículo 5 dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Es decir, los que tenían mucho, de un momento a otro quedaron sin nada y tuvieron que alquilarse para recibir algo. O sea, tuvieron que humillarse para poder ser retribuidos en algo. Pero los hambrientos dejaron de tener hambre. Qué lindo esto, qué lindo esto. Y el versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece. Interesante todo esto. En esta parte podemos ver el gran poder de Dios, cómo Dios empobrece o enriquece a alguien cuando Él lo quiere. Cuando Él lo quiere. Miremos el caso de Job. Usted y yo conocemos la historia de Job, cómo en un momento Job todo lo perdió. Y no es porque hubiese pecado, no. Dios permite que esto pase en su vida, pero en un momento Job perdió todo.
tenía riqueza. Usted lo puede mirar en el texto, capítulo 1, como menciona quién era él, todo lo que poseía. Tenía riqueza y la perdió, pero Dios se la volvió a entregar. Dios volvió a darle la riqueza. Esto puede acontecer hoy. Muchos hoy tienen, pero mañana amanecen sin nada. Y muchos hoy que quizá no tienen nada, Dios puede obrar de una manera poderosa y traer bendición. Dios puede darte en cualquier momento. Él es el Dios que suple. Él es el Dios que te da la bendición. Él es el Dios que te da los recursos. Solamente Él. Por eso estamos hablando que Él es la única fuente de esperanza. Él es la única esperanza. No tenemos otra. La única fuente de esperanza tiene que ser Dios. No hay otra, querida iglesia. No hay otra fuente. Y entonces Ana lo está declarando. Ahora quiero que miremos algo más, el versículo 6. Porque quiero hablarle del Dios dueño y soberano de la vida y de la muerte. Versículo 6, miren lo que dice. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. En las Sagradas Escrituras podemos ver cómo Dios puede obrar cualquier cosa. Y no es difícil para Él dar vida cuando ésta se ha extinguido. Vemos cómo el Señor Jesús hizo milagros, cómo Dios levantó muchas personas de su lecho de muerte, cómo Dios obró poderosamente. No hay nada imposible para el Señor. El profeta Ezequiel en el capítulo 37 nos habla de esto, como el valle de los huesos secos, el Espíritu de Dios viene y da vida a sus huesos secos, y está hablando de una vida espiritual, de levantar espiritualmente. Está hablando más acá de algo espiritual en Ezequiel, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No solo tiene poder para levantar muertos físicamente, sino para levantar el corazón, para dar vida al corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En momentos de angustia, en momentos de debilidad, en momentos de tristeza o de abatimiento, Él es el Dios soberano que da vida. Él es el Dios que nos levanta. Ana lo pudo entender, Ana lo pudo experimentar, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de este tiempo. Y el versículo 6 también dice que Él enaltece y que Él abate. Dios tiene todo poder y autoridad para hacer esto sobre los hombres. Sí, muchas personas hoy en día están oprimiendo, trayendo tristeza y trayendo angustia. Pero cuando estés angustiado, cuando estés en dificultades, cuando estés en enfermedad, cuando estés enfrentando algo difícil, ¿a quién tienes que mirar? ¿Al hombre? No, a la única fuente de esperanza, al único que puede levantarte, que te puede levantar de tu lugar. Es Dios, es Dios. Por eso tenemos que caminar con humildad, con toda sujeción al Señor, porque Él enaltece a aquel que pone su esperanza en Él. Pero al arrogante y altivo, al que piensa que es en su propia fuerza, entonces va a entrar en abatimiento. Job capítulo 40. Quiero que usted lo lea conmigo. Job, capítulo 40, versículos 11 al 14. Está diciéndonos lo siguiente. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Ojo con esto. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Versículo 13. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Qué lindo esto, ¿cierto? Y Dios puede hacer esto con altivos, con arrogantes, con perversos, con soberbios. Él lo hace. Pero también, dice, yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Oh, qué lindo esto, iglesia. Dios es el que nos salva. Y cuando nuestro corazón está puesto en Él, nuestra mirada está puesta en Él,
Él nos levanta. Por eso hoy es pensar, por eso hoy es meditar, por eso hoy es mirar a la única fuente de esperanza que es nuestro Dios, en medio de lo que estemos enfrentando, en medio de lo que estamos viviendo. Y hay unas razones de por qué Ana está declarando todo esto, de por qué está diciendo estas cosas. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Estos versículos nos muestran la autoridad total de Dios, es decir, todas las anteriores cosas son disposiciones que Dios ha determinado porque Él es soberano y Él tiene total dominio. Por tanto, el hombre y toda la creación debe someterse a sus disposiciones. El versículo 8b dice: porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios sostiene la creación entera con su palabra. Dios es el que sostiene la creación entera. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Dios es nuestra única esperanza. ¿En quién poner la confianza en medio de este tiempo, iglesia? ¿En quién poner nuestra esperanza sino en Dios? Ana puso la esperanza en Dios. Ahora miremos el último punto, y es la declaración del juicio de Dios y el poder de su ungido. Versículo 10 dice lo siguiente: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Luego de haber mencionado las cosas anteriores, de expresar la gratitud a Dios por su obra en la vida de Ana, por la obra de Dios en la vida de Ana, y cómo Dios le había respaldado, luego de decir cómo Dios es soberano sobre todo y sobre todos, y que tiene total autoridad, Ana entonces pronuncia unas palabras proféticas y que pueden ser tomadas como una profecía inmediata. Porque recuerde que Israel no tenía rey en ese momento. Israel estaba, dice la palabra, que cada cual hacía como bien le parecía. Luego del libro de los jueces, eso estaba así, de esta manera. No tenían un rey, tenían jueces que venían por momentos, por tiempos, para librar al pueblo de todos sus enemigos, pero no había un rey. Dios era el rey. Había un gobierno teocrático, pero no había un hombre en ese momento. No se había levantado un hombre como rey, Dios no había puesto uno. Luego el pueblo pide rey, luego el pueblo quiere tener un rey, entonces Dios permite que esto acontezca, pero es mucho después. Pero Ana está profetizando. Ana está declarando lo que iba a pasar en un tiempo inmediato, es decir, lo que acontecería en un tiempo próximo, tanto por la autoridad que Dios le daría a Samuel como profeta del pueblo, pero también cómo vendría el Señor a traer, ¿cierto?, a permitir que llegara un rey y a que se levantara ese reino de David. Más adelante, todo lo que iba a pasar de adelante con David, el reino de David, que por lo tanto, yo lo sabemos, de allí proviene el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una profecía de cumplimiento inmediato y postrero. Ana está contemplando todo esto. Y es bien interesante porque dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Todo enemigo será quitado. Todo enemigo será esparcido. Sobre ellos tronará Jehová desde los cielos. Su poder se iba a hacer sentir. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Cristo Jesús. Y toda la obra de Cristo Jesús, Él vendría para juzgar las naciones, para juzgar la tierra, para juzgar al mundo. Está hablando entonces de su ungido, de Jesucristo. Note lo que Ana está haciendo. Note cómo Dios permite que ella pronuncie estas palabras. Está hablando de una manera profética. Está hablando de la única esperanza.
de Jesucristo, nuestra única fuente de esperanza. Qué lindo estos versículos que hoy tenemos delante de nosotros. Qué lindo poder entender todo esto que Ana está cantando, está expresando desde lo más profundo de su corazón. En medio de la angustia más grande, Dios trajo la tranquilidad y la paz. En medio de la vergüenza que ella estaba enfrentando, Dios la levanta. Dios se glorifica en su vida. En medio de la tristeza y la soledad, Dios hace una obra preciosa. Y no solo eso, sino que esta mujer declara lo que Dios iba a seguir haciendo. No solo en un tiempo inmediato, o lo que ella iba a ver, lo que vendría con su hijo Samuel, y lo que iba a pasar de en adelante, sino lo que usted y yo estamos viviendo, que usted y yo tenemos la esperanza más grande, Jesucristo, que usted y yo tenemos la salvación, que usted y yo somos libres del oprobio, de la angustia, de la enfermedad, que usted y yo tenemos la esperanza más grande, Cristo, nuestra esperanza. Qué bueno en esta hora usted y yo poder meditar en estas palabras. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de lo que estamos viviendo hoy, nuestro corazón se tiene que llenar de gozo, de regocijo, de alegría. Porque en medio de lo que usted y yo estamos enfrentando, o de lo que el mundo está viviendo, donde hay desesperanza para muchos, donde para muchos todo está acabado, no hay salida, usted y yo tenemos la esperanza de salvación. Usted y yo tenemos al Dios que todo lo provee. Usted y yo tenemos al Dios que nos bendice constantemente. Usted y yo tenemos al Dios que no nos deja avergonzados. Usted y yo tenemos al Dios que nos respalda, que nos ayuda y nos sustenta en todo momento. Entonces, en esta hora, nuestro corazón se tiene que llenar de gozo, de alegría y de alabanza, porque el Señor nuestro es la única fuente de esperanza. Que tu mirada esté puesta en Él, iglesia. Que tu corazón esté puesto en Él. Que nuestra esperanza esté en Dios y en nadie más. Oremos al Señor en esta hora y adoremos su nombre. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces en medio de nosotros, Dios. Gracias porque nos bendices, Señor, en este momento. Y aún, Señor, aún Dios, en medio de esta circunstancia que rodea a este mundo, nosotros te adoramos porque entendemos que tú eres la única fuente de esperanza. Porque entendemos, Señor, que cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en ti, tú nos ayudas, Dios del cielo. Ana lo hizo y Ana experimentó, Señor, tu ayuda. Ana experimentó, Señor, tu gracia. Ana experimentó, Señor, cómo tú le sacaste de esa adversidad y le diste gozo en su corazón. Eso es lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias porque en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo, Señor, atormentado, en medio de un mundo, Señor, que está, Señor, Dios del cielo, desordenado y que está en angustia, nosotros te tenemos a ti, nuestra única fuente de esperanza. Hoy levantamos nuestra mirada a ti, Señor. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor, porque solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes saciarnos. Vamos, dígale a Él. Solo tú puedes bendecirnos, solo tú puedes sustentarnos, Señor. Solo tú puedes darnos paz y vida. Oh Padre, hágalo, hágalo en medio de nosotros más y más. Obra en esta hora, Señor, en su pueblo. Obra en su iglesia, Señor. Obra en aquellos hijos tuyos que están enfrentando situaciones tan difíciles, que están enfrentando pérdidas tan grandes como son los seres queridos, que están enfrentando, Señor, una economía difícil, que están enfrentando quizás enfermedad. Que el corazón esté puesto en ti, Dios, que su mirada esté puesta en ti, Padre, que reciban tu paz, tu gozo, tu descanso y tu seguridad. Que hoy podamos entender que solo tú eres la única fuente de esperanza.
Gracias, Señor, por esta noche, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con todos nosotros. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Querida iglesia, guarda esta palabra, atesórela con todas sus fuerzas y nunca pierda de vista al Señor. Él es la única fuente de esperanza y Él quiere hacer grandes cosas en su vida y en su familia. Un gran abrazo, bendiciones, les amamos de parte de todo el equipo pastoral. Estamos orando por ustedes, estamos clamando para que nuestra fe, la fe de la iglesia, no falte. Hasta una próxima oportunidad.